Bueno, como introducción, para empezar se va a definir la posición religiosa en la que se encontraban los mozárabes, asimismo su estadía en el Al-Andalus, las migraciones y su llegada a la península ibérica, en donde se va a crear una pequeña disputa pacífica sobre la definición del término mozárabe. Pues bien, en el siguiente punto analizaremos su lengua teniendo en cuenta los aspectos léxicos, fonológicos, morfológicos y gramáticos, facilitando algunos ejemplos para una mayor comprensión. Pues para finalizar, vamos a identificar las semejanzas que comparte su lengua con el español, centrándonos de igual forma en las características morfológicas y sintácticas, entre otras. Pues bien, es necesario resaltar la importancia de los mozárabes en la historia de la lengua. Hicieron un gran recorrido que marcó un antes y un después, luego de la reconquista de los cristianos del norte. En cuanto a las fuentes que se usaron para realizar esta investigación, toda la información fue extraída de páginas web y artículos confiables, información muy acertada sobre el tema. Para una mejor comprensión lectora, el informe se va a dividir en capítulos breves y concisos que explicarán los aspectos que conforman esta investigación. Y para finalizar con este apartado, es importante recalcar que los mozárabes son una parte muy importante en la historia de nuestra lengua. Su cultura fue tan impactante en la historia que incluso hoy en día se celebran misas inspiradas en sus ritos y costumbres. Es por eso que se invita al lector a que continúe con la lectura y empape un poco más de la historia y la lengua de este interesante pueblo. Pues bien, como objetivos tenemos el objetivo general, que es el objetivo principal de esto, es relatar la historia de los mozárabes teniendo en cuenta todas y cada una de las características y sucesos que influyen en la construcción de este pueblo. Como objetivos específicos, tenemos dar a conocer los tres niveles lingüísticos del mozárabe, los cuales son el nivel léxico, morfosintáctico, gramático y morfológico y fonológico. Y como segundo objetivo específico tenemos hacer relación de la lengua mozárabe con el idioma español. Y esos son los objetivos y la introducción de esta exposición. Hola, mi nombre es María José Pacheco y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el marco histórico en el que vivieron los mozárabes, cómo y por qué se dieron sus migraciones y lo que pasó durante su estadía en Al-Ándalus y en España. El término mozárabe fue atribuido después de la reconquista por los cristianos del norte, esto en referencia a la cultura árabe que ellos ya poseían desde hace siglos. Estos colonos eran los cristianos viviendo bajo el dominio musulmán en la península ibérica. Francisco Javier Simonet nos dice que a pesar de que el origen del término mozárabe es arábigo, no se tienen evidencias de que haya sido usado en el andalusí. De hecho, la primera evidencia que se tiene del uso de esta palabra en la península ibérica viene del año 1026, en un monasterio leonés llamado San Cipriano de Valdesalce. Si bien no se ha conservado ningún texto que nos diga cómo se utilizaba este término antes, sí se sabe cómo se utilizaba en el Oriente Islámico medieval. Al-Azhari, que era un lexicográfico iraquí del siglo X, describió a los mozárabes como aquel que no es de ascendencia puramente árabe, pero que se ha introducido entre los árabes, habla su lengua e imita su apariencia. Por lo tanto, esta palabra estaba desprovista de cualquier significado religioso y se atribuía tan solo a un arabizado cultural y lingüísticamente. Esta es la concepción o la idea que debemos tener de la comunidad de mozárabes del Andalusí y terminar con ese binomio de cristianismo, arabización, que es el que se tiene actualmente. O sea, es decir, los cristianos andalusíes sí eran en su mayoría mozárabes, pero no eran los únicos mozárabes. Los judíos arabizados también eran mozárabes, o mejor dicho, los mozárabes andalusíes eran cualquier individuo que se caracterizara por su arabización independientemente de su religión.
Si nos fijamos un poco en la religión de los mozárabes, a pesar de tener influencia de la cultura árabe, estos no seguían las mismas creencias, por el motivo de que cuando se dio la conquista árabe-bereber, los cristianos, los visigodos y los descendientes de las culturas locales romanas y celtíberas se convirtieron en los muladíes y se integraron en la sociedad andaluza en las mejores posiciones. Por ende, el cristianismo influenció mucho en el mozárabe, haciendo que se quedaran con él durante 7 décadas. Esto hasta que algunos de ellos emigraron al Al-Ándalus. A lo largo del lapso del dominio musulmán, los mozárabes vivían bajo el estatuto jurídico islámico de Dimas. Esto con sus propias leyes y jurisdicciones, sus propios sitios de culto, clérigo, ritos, etc. Pero pagando un impuesto especial, y tampoco tenían posibilidad del proselitismo, además de que no podían convertir musulmanes en cristianos. Parece ser que en este tiempo el mayor rigor a la hora de realizar el pacto de Dimas se dio cuando aún gobernaban los reyes de Taifas, que fue una época en la que los cristianos del Al-Ándalus pasaron por dos situaciones muy difíciles. La primera de ellas fue la descomposición del reino del estado de Omeya, que fue una configuración política que, ya sea para bien o para mal, le dio cierta seguridad a los mozárabes. Y la segunda se dio con el avance de los cristianos del norte, que vino con la esperanza de una libertad teórica. Para este punto, los andalusíes ya veían a los mozárabes como una quinta columna, y los alfaquíes no dejaban de repetir que los dimíes tenían su propio estatuto separado, que estaban subordinados a la comunidad islámica y por lo tanto tenían que vivir alejados de la misma. Los mozárabes tuvieron tiempos de convivencia pacífica y fructífera, llegando a altos cargos como visires y participando en los debates filosóficos y teológicos que tanto le gustaban a los musulmanes. Sin embargo, también pasaron por tiempos difíciles. Un ejemplo de eso fueron las polémicas internas que se dieron en el siglo IX entre los partidarios del asentimiento de las normas del dominio musulmán. Sus interrelaciones con los cristianos del norte eran bastante complejas. Por ejemplo, una vez que los reyes negociaron el traslado de las reliquias de los santos del sur hacia países cristianos del norte. Algo que también es importante resaltar es que el camino mozárabe era un camino de tránsito de reliquias, esto porque era la vía más accesible entre Andalucía, León y Galicia. Con respecto a ese tema, se quiere destacar el inicio de la desaparición de la huella de los mozárabes en el Al-Ándalus en el siglo XI. Elementos como el creciente avance de los reinos cristianos limitando cada vez más el territorio musulmán, la presión militar de los reyes cristianos crecientes, la llegada de los almorávides en el 1029 y de los almohades con su cultura, hicieron que los mozárabes adquirieran una posición de enemigo del interior. Esto porque se creía que ellos le habían abierto las puertas a ejércitos, las puertas de su ciudad a ejércitos cristianos. Es por eso que se crearon todas estas migraciones a otros territorios. El hecho de que el término mozárabe no haya aparecido en los textos andalusíes no supuso un problema para que, después de la publicación de la primera monografía sobre el tema, la mayoría de los autores hayan destinado como mozárabes a los cristianos hispanos que vivían en territorio andalusí y que por consiguiente estarían arabizados. Es decir, que se usaba para nombrar a la sociedad cristiana del Al-Ándalus, un término que, a pesar de tener un origen árabe, no se sabía cómo se utilizaba en territorio andalusí y que estaba destinado únicamente a dos marcadores culturales que vendrían a ser creencia y lengua. De cualquier forma, se han documentado casos de erróneas conversaciones, aun cuando mayormente los cristianos se pasaron poco a poco al Islam. De esta forma, los cristianos que estaban siendo dominados por los musulmanes se arabizaron culturalmente y pasaron a llamarse mozárabes, a pesar de que seguían siendo cristianos. Este proceso fue pacífico, sin embargo, no explica por qué algunos mozárabes escaparon de los reinos cristianos del norte y tampoco explica por qué las reclamaciones de la sociedad cristiana estaban siendo tan desdeñadas por los juristas islámicos. Se sabe que en algún momento la parcialidad legal causó revueltas, martirios voluntarios y motines.
Pues bien, buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Flor Marina Estrada Turcios y me corresponde hablar acerca de lo que es la lengua mozárabe. Pues bien, por lo que se refiere a la lengua mozárabe, estuvo conformada por diversos dialectos romances, pues según Sola Sole, el mozárabe conformó parte del habla propia de las sociedades cristianas que, sometidas al Islam, continuaban viviendo en los enormes centros urbanos del antiguo reino visigótico. Conocemos dichos dialectos por las harchas estrofas finales de las poesías llamadas muaxajas de los poetas andaluces, que algunas veces utilizaban estribillos romances con ciertos arabismos y hebraísmos. Pues bien, según Sola Sole, la lengua mozárabe es una mezcla de 40% de términos orientales y 60% de vocablos romances, y de estas palabras orientales, pues la mayor parte son sustantivos y los verbos son mucho menos recurrentes. Pues bien, uno de los ejemplos de palabras españolas modernas derivadas del árabe son algodón, que viene a ser al-kutum, alfombra, al-umra, alcoba, alcuba, aldea, aldaya, alcalde, alcadi, albóndiga, albunduga. Pues bien, luego pasamos a lo que son la caracterización de cada variante, a lo que se refiere léxico, fonético, morfosintáctico y gramático. Pues bien, voy a iniciar con lo que es el léxico, y pues el mozárabe es evidentemente una lengua romance con un léxico y una gramática claramente heredados del latín tardío. Pues no obstante, su categorización en las lenguas romances es discusión, más que nada por la escasa información que poseemos. Además, parece exponer muchas de las evoluciones fonéticas típicas de las lenguas ibero-romances. Se ha señalado por Francisco Marcos Martín en 2015, quien continúa trabajos anteriores y desarrollados de la indagación arqueológica, en especial de Juan Zozaya, que los bereberes que invadieron Hispania en la conquista musulmana no habían podido aún aprender árabe, por lo cual se comunicarían en sus variantes afrorománicas próximas a las lenguas ibero-romances. Y en sus versiones del bereber, pues el latín era la lengua de gestión y cultura del norte occidente africanos a partir de la ocupación romana, tras el fracaso de Cartago, y había producido versiones afrorománicas. Pues bien, el mozárabe, por su localización geográfica, se cataloga como parte de las lenguas romances occidentales. Pues no obstante, una de las propiedades que definen las lenguas romances occidentales, como la sonorización de las oclusivas sordas intervocálicas, no simulaba darse en estas hablas. Por otro lado, el mozárabe comparte con cada una de las lenguas romances vecinas la palatización del conjunto CL intervocálico, la existencia del plural S, la supresión de vocales intertónicas y la evolución vocálica, los pronombres y los adjetivos posesivos delante de los vocablos, los cuales son aspectos de las lenguas romances occidentales, con lo que el mozárabe constituiría una rama arcaica del romance occidental, en especial del conjunto galo-ibérico. Pues bien, luego, dejando de lado lo que es el léxico, pasamos a lo que es la fonología del mozárabe. Pues bien, según con las reconstrucciones que se hicieron a causa de su vocabulario, en ciertos puntos el mozárabe es más arcaico de las lenguas romances de la península. Esto encaja con el inicio de que las variedades lingüísticas más recluidas y periféricas tienen la posibilidad de actuar como islas de conservadurismo lingüístico. Sin embargo, los datos que poseemos, harchas, toponimia, etc., podrían corresponder a etapas viejas del mozárabe, y en aquel caso este no tendría por qué ser más arcaico de otras variedades peninsulares. Pues bien, el sistema fonético del romance andalusí es una construcción del visigodo.
Fundamentalmente, sin cambios ejemplificando, los romances occidentales evolucionaron de una aproximante palatal sonora a lo que es la fricativa prepalatal sonora. Y la S, que es la que viene a ser intervocálica en Z, que vendría a ser la fricativa sorda y pasa a ser una fricativa sonora. Pues bien, en lo que el romance andalusí mantuvo la aproximante palatal sonora y la fricativa sorda, pues las primordiales propiedades fonéticas fueron el cierre vocálico, finalización, palatalización de S y L. Pues bien, y el mantenimiento de las consonantes geminadas y las oclusivas sordas. Por cierto, se volvieron sordas varias sonoras latinas. Luego, dejando de lado lo que es la fonología, pasamos a lo que es la morfología y la gramática del mozárabe. Pues bien, la morfología de varias palabras parece ser más semejante al latín que en otras lenguas romances generalmente, aun cuando esto puede ser porque las fuentes muestran etapas viejas del mozárabe. Entre los aspectos léxicos y morfológicos que con diversos grados de certeza se han postulado para los dialectos mozárabes de distintas zonas peninsulares, pues pertenecen los próximos: ausencia de tiempos verbales compuestos, partícula pronominal adverbial, por ejemplo, que se ve en que pasa a ser abaiten, que en castellano vendría a ser vete de allí. El presente indicativo en de, que por ejemplo es querer, que en castellano viene a ser el quiere. Pasado perfecto de ay, en amai, que es yo amé. Futuro, ay, en representación a o, que es irai, iré, y pasa a morai, morayo, moriré. Y futuro de, que es sanarad, y viene a ser sanará. La conjunción copulativa de ye, las preposiciones ad, a y en, so, bajo, y los pronombres personales tónicos mibi, mi, tibi, ti, que será de mibi, que será de mí. Y los posesivos meu patre, mamatre mi, teu patre, tamatre, tu seu patre, samatre su. Y la posición postverbal de los complementos quered, quered lo, que viene a ser lo quiero, vaise, se va. También en lo que se refiere al léxico y cómo es de esperar, el mozárabe presenta multitud de préstamos acogidos desde el árabe. Pues bien, luego vamos a lo que son las semejanzas que tiene el mozárabe con el español, y comenzamos con la primera, que es la distinción entre la B y la V, que viene a ser la bilabial sonora y la labiodental sonora. En el árabe solo se empleaba el fonema oclusivo bilabial sonoro B, y en el caso de la V se representaba siempre con la B. Por lo tanto, se puede suponer que el al-andaluz se habría mantenido ajeno al proceso de betzasismo de otras lenguas peninsulares. Luego, otra semejanza es la evolución del grupo NJ y la vocal en ñ, como en castellano ñ, y reducción de los grupos GN y NN en N. Pues uno de los ejemplos son que el mozárabe tenía, por ejemplo, la palabra bunya, que en latín viene a ser vinea, y en castellano viña. Está for el canyo, en latín canus, en castellano fuente de caño. En mozárabe tenemos otra palabra que es sanjair, que viene a ser en latín signariu, y en castellano bandera o señera. Luego tenemos señor en mozárabe, latín seniore, castellano señor. Pues bien, esto ha sido toda mi participación y muchas gracias por la atención prestada.
tardes o buenas noches, dependiendo en la hora que se vaya a ver este video. Mi nombre es Beatriz Galeano y continuaré hablando sobre los cambios fonéticos del mozárabe al español, continuando con los casos morfológicos y léxicos. Procederemos a hablar sobre el mozárabe hoy en día y finalizando con las conclusiones de esta exposición. Entonces, bien, regresando a lo que son los cambios fonéticos con las semejanzas del mozárabe al español, podemos ver el caso de lenición de P latina a B. Es decir, de que en el mozárabe en un inicio algunas palabras eran pronunciadas con la oclusiva bilabial sonora, la P labial, pero con el latín y luego llegando al castellano se convirtió en una P. Entonces, para poder comprender un poco más sobre este cambio, debemos definir qué es una lenición. Y bien, una lenición la podemos definir como este cambio fonético cuando un rasgo fuerte de una consonante pasa a ser débil. Y esto lo podemos observar claramente con estas dos consonantes, porque ambas son oclusivas bilabiales, solo que una sonora y otra sorda. Entonces, en un inicio del mozárabe, esta era sonora, es decir, que era con la B labial. Pero con el tiempo, en el transcurso de muchos cambios, llegó a ensordecerse, convirtiéndose entonces en una P por lo mismo. Entonces, ya comprendiendo de mejor forma este cambio fonético, veamos los ejemplos que nos muestra en la tabla. Y bien, podemos observar en esta tabla que la primera palabra en la casilla de mozárabe está Bátrich. Observamos que hay una B labial en esta, pero luego al latín surge este cambio de que se ensordece y ya pasa a decirse Patricius. Y en el castellano terminó evolucionándose en la palabra patricio. Y lo mismo podemos ver con los demás ejemplos. Vitrical, que pasó petricale, y en el castellano es pedregal. Lo mismo con barchela o barquela, no estoy muy segura cómo es que se pronuncia. En el latín pasó a ser barcella y en el castellano a parcela. Aquí también podemos observar que surgieron otros cambios aparte de la lenición, pero nos estamos concentrando únicamente en este. Pero sucedieron tanto como muchas supresiones, muchas adiciones, etc. El siguiente ejemplo es bont, que al latín pasó a ser pontis, y ahora en el castellano es puente. Lo mismo con borchi o borqui, no estoy segura, pasó a ser portillo y en castellano portillo. Y lo mismo con el último ejemplo, bullicar, que en latín pasó a policaris, y por último a pulgar, ¿verdad? Aquí definitivamente podemos ver que aparte de esta lenición ocurrieron muchos otros cambios también, pero pues hasta los momentos simplemente destacaremos este. Entonces, ya teniendo en claro y finalizando con los cambios fonéticos, vamos a proseguir hablando sobre los cambios morfológicos, es decir, las semejanzas en este nivel de la lengua. Ahora bien, fijándonos en la morfología, podemos encontrar que en el árabe existen estos artículos, al y a, que realmente al español ya no son artículos, sino que pasan a ser sufijos o prefijos. Es decir, que estos no van a afectar la morfología del español en sí, sino únicamente el significado de las palabras, es decir, su léxico. Entonces ya estos artículos, obviamente ya pasados a prefijos o sufijos en el español, podemos ver los siguientes ejemplos. Entonces, centrándonos con el prefijo al, podemos ver las palabras como almohada, albaricoque, Albacete, Alcalá, etc. Y dentro del prefijo a podemos ver muchas palabras que inician con a, ¿no? Como azúcar, aceite, aceituna, azafrán, etc. Y por otro lado, también podemos encontrar un sufijo, y, ¿verdad? Que estos en el árabe son más que todo como gentilicios y en el español terminan siendo similares, es decir, que son palabras que definen ciertas zonas geográficas. Entre ellas podemos encontrar el andalusí, pakistaní, iraní, marroquí, etc. Entonces, en conclusión podemos decir eso, ¿no? De que
en la morfología no hay cambios en sí, ¿verdad? Porque la morfología árabe, de la poca que pasa al español, no se convierte, no sigue manteniéndose como tal, sino que pasa a ser más que todo a cambiar en el aspecto léxico. Ahora bien, en el lado sintáctico podemos mencionar de que el árabe, o mejor dicho mozárabe, en influencia al español, tuvo más que todo en el orden de las palabras dentro de una oración. Es primero va el verbo y luego el sujeto. Según Rafael Lapesa, estos órdenes de todas las lenguas romances las siguen únicamente el castellano y el portugués. De ahí las otras como el francés, el italiano, el rumano, etc., mantienen otro orden. Es decir que en este lado sintáctico no hay mucho que hablar o mucho que desarrollar o investigar, porque no son muchos, pues por decir así, los cambios que surgieron. Sobre todo al final, en conclusión, podemos decir que hubieron más cambios fonéticos del mozárabe al español en sí. La siguiente pregunta es, ¿qué es de los mozárabes hoy en día? Y bueno, hoy en día son una comunidad litúrgica. ¿Y el porqué de esto? Y pues bueno, los mozárabes se encontraban en diferentes territorios cristianos, ¿verdad? Haciendo de que al final terminaran como fusionándose con estos colonizadores españoles, ¿verdad? Porque eran los españoles los cristianos a los que nos estamos refiriendo. Entonces se fusionaron, ¿verdad? Como les había mencionado, por tener estas similitudes en su creencia. Sin embargo, a pesar de tener cosas similares, la cultura mozárabe está muy bien marcada, resaltando siempre esas otras diferencias que la separa de la religión cristiana. Por lo tanto, como les había mencionado, en el norte de España, en varias parroquias, se mantiene esa religión donde los mozárabes hacen ritos, ¿verdad? En diferentes fechas del año. Y dentro de estas parroquias podemos mencionar a la parroquia de San Torcuato, San Sebastián, Santa Justa y Rifuna, en la parroquia de San Marcos, en la parroquia de Santa Eulalia y la parroquia de San Lucas, ¿verdad? Estos ritos se mantienen muy vigentes en la zona norte de España, en la que pues ellos muy orgullosos mantienen esta cultura. Dentro de estos ritos podemos encontrar varios, y aquí se nos dice misa y oficio, ¿verdad? Estos se celebran diariamente en la capilla del Corpus Christi de la Catedral Primada de Toledo, porque es en esta zona en específico donde se mantienen la mayor cantidad de descendientes de la cultura mozárabe. También celebran la misa en rito hispano-mozárabe, la cual esa se festeja en el idioma español, ¿verdad? Que lo hacen cada semana también y en el monasterio de las Hermanas Clarisas en Madrid, otra zona donde ellos también mantienen sus ritos y sus celebraciones. Mensualmente también podemos mencionar, hacen sus ritos en el monasterio de Santa María de Valdedios, ¿verdad? Y también otra que la celebran en la Catedral Vieja de Salamanca, ¿verdad? Y en muchos otros territorios de todo el país de España. También podemos mencionar que dentro de estas costumbres de los mozárabes en España ha participado también algunos papas de esta religión católica, la cual es la Santa Misa, ¿no? Y pues, como les había dicho, existen entre otras costumbres que ellos continúan realizando a lo largo de todos los años. Ahora proseguiremos a mencionar las conclusiones de la exposición. Y bueno, ¿qué podemos concluir de toda esta temática? Podemos mencionar que sin duda alguna
la lengua mozárabe ejerció un gran dominio sobre los musulmanes que se encontraban en la península ibérica y que con esta surgieron muchos cambios tanto en el aspecto lingüístico, cultural y político de esta sociedad. Como muchos otros dialectos románicos, la lengua mozárabe está muy enriquecida en historia, tiene mucho material para investigar, por lo tanto es muy importante mantener desarrollando los estudios e investigaciones, pues es muy importante conocer de todos los registros anteriores que llegaron a influenciar a las lenguas que hoy en día se mantienen y cómo fue que hoy en día han llegado a esta forma tanto de expresión, de pronunciación y significado. Espero que les haya gustado mucho esta exposición, que hayan comprendido todo. Si tienen alguna duda, son libres de poder preguntárnosla en alguna clase y un saludo.